Hola, bienvenidos. Vamos a continuar hoy con nuestro último tema del módulo de metamorfosis. El tema de hoy es sobre motivación al cambio. El reto Vida Plena Salud Total, el sistema Hoffman y la academia, la clínica y el instituto presentan el laberinto de la existencia. Motivación al cambio dentro del tema del crecimiento. Bueno, vamos entonces a comenzar con lo siguiente, viendo que vamos a revisar algo del engaño cultural, vamos a revisar el cambio del estilo de vida, lo que es el aprendizaje consciente, placebo, nocebo, personalidad del cambio, identidad biológica y psicológica, desmontar las trampas y la reconexión, un paso a la vez. Esos son los temas. Sabemos lo que debemos hacer para estar sanos, ¿verdad? Ya sabemos que hay que dejar de fumar, consumir menos alcohol, azúcar, harinas, lácteos y carne roja, evitar la comida chatarra, no consumir drogas, dejar de trasnocharnos, hacer ejercicios regularmente, consumir más vegetales, frutas, alimentos integrales, descansar lo necesario, trabajar menos, amarnos más, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque tenemos el conocimiento y sin embargo seguimos funcionando en automático, inconsciente y compulsivamente. Caemos fácilmente ante las tentaciones. Hay trampas y tentaciones que están diseñadas por este enfermadero, por esta sociedad de consumo, por el mundo materialista, por la oscuridad, para hacernos caer. El único objetivo es que probemos, que experimentemos y que nos quedemos pegados. Saben que la sed de placer y el rechazo del dolor son nuestras urgencias existenciales, instintivas, psicológicas. Y entonces se ha creado toda una sociedad de consumo orientada a complacer el placer y a evitar el dolor. Entendemos que el placer se nos estimula al disfrute y al consumo de todas las fuentes de placer, mientras que se nos dice que no es necesario soportar el dolor. Se nos dice que es más importante el sabor, o sea, el placer, que el valor nutritivo de un producto. Mientras que lo importante sea sentirse bien, no hay por qué sufrir, se nos dice también. Y respecto a la provisión de placer, si se utiliza para sustituir la satisfacción de cualquier otra necesidad. Con placer compensamos todo. Y también disponemos de todos los medicamentos capaces de suprimir cualquier síntoma y cualquier experiencia dolorosa o desagradable. Así que estamos totalmente atrapados allí, dándonos gratificaciones permanentemente, huyendo del dolor, persiguiendo el placer, caemos en apegos, consumismos, defensas, evasiones, dependencia. Total, nos hacemos adictos y poco a poco la disfuncionalidad de la enfermedad se va presentando. Al fin y al cabo, quedamos atrapados en una jaula de oro donde se nos provee todo lo que necesitamos y somos presas de la comodidad, el facilismo, el conformismo, la seguridad, el consumismo, las adicciones. Aunque pierda la salud, sí. Aunque la libertad y la autonomía la pierda también, aunque pierda la autogestión y la autoconducción, aunque pierda la dignidad y la responsabilidad, aunque pierda la motivación de arriesgarse y de aprender por ensayo y error, aunque perdamos la posibilidad de desarrollar todas las potencialidades. Sí, lamentablemente aceptamos el ser minimizados, cuando podemos crecer, florecer, dar frutos, disfrutar, aprender, expandirnos ilimitadamente como un árbol cualquiera que crece a la luz del sol y la lluvia. Pero aceptamos que se nos convierta en bonsáis, que nos den podas, que nos corten las raíces, las ramas, que nos modelen. Nos convertimos en una versión minimizada de nosotros mismos y nos hacemos dependientes de esa persona que nos lleva todos los días al sol y nos echa un poquito de agua. Sin esa persona nos morimos. ¿A qué precio? Recibimos el agua, el sol, los nutrientes, la luz, todo, las necesidades están cubiertas, pero el precio es que se atrofian las potencialidades, nos hacemos dependientes, minusválidos, subdesarrollados, facilistas, consumistas, inconscientes, conformes. Aceptamos ser teledirigidos. Usted sabe que para hacer que un burro camine,
hay una táctica que es que le ponen una zanahoria enfrente y él tratando de ir hacia adelante y morder la zanahoria, que no la muerde nunca, camina. Pues así estamos nosotros, engañados. A eso se le llama zanahorizado. Estamos zanahorizados, teledirigidos, externamente motivados. Y nos creemos incompletos, nos hacen creer que somos incompletos. Nos hacen creer que estamos convertidos en naranjas incompletas y que necesito la otra mitad en otro lugar, otra media naranja, porque yo no estoy completo. Eso no es verdad. Somos naranjas completas. Juntos podemos hacer un jugo de naranja, lo que nadie podría hacer solo. Pero al creernos incompletos y buscar afuera, vivimos en función de los demás y de las necesidades de otros, nos olvidamos de nosotros y nos descuidamos. Entonces, podemos decir que existe un estilo de vida saludable y uno enfermante. Entonces, el saludable, ¿a quién le interesa si el enfermante tiene más atractivo? Se dice y cree la gente que la vida sana es aburrida, mientras que la otra es intensa, excitante. Hay un dicho que dice que las chicas buenas van al cielo, pero las chicas malas van a todas partes. Mientras el estilo de vida saludable te ofrece beneficios a mediano o largo plazo, el otro te da una satisfacción inmediata. Y por eso tiene tanto atractivo y no lo pensamos dos veces, porque muchos de nosotros pensamos en que yo no sé si yo voy a vivir mañana o pasado mañana, pero yo estoy vivo ahorita y disfruto ahorita. Pero ¿y qué tal si viviéramos 90 años o 95 años? ¿En qué condiciones vamos a llegar allá si no aprendemos a cuidarnos? Ya les he dicho este mensaje anteriormente, las restricciones impuestas al placer de vivir incitan el placer de vivir sin restricciones. Bueno, hay una cantidad de creencias minusvalidantes que ni siquiera son verdades. Loro viejo no aprende a hablar. Bueno, puede ser. Pero si tiene realmente una motivación y un estímulo, lo logra. Árbol que nace torcido nunca su rama endereza. No es verdad. El árbol es blando en la juventud y tú lo puedes modelar como tú quieras y hacerlo crecer derecho si tú quieres. El que nace barrigón ni que lo fajen chiquito, falso. El que nace barrigón con ejercicio y una dieta adelgaza. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Esa es la creencia desde el miedo. Y es mejor malo conocido que bueno por conocer. Imagínate eso. Prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que puede venir, es totalmente producto del mundo materialista. Obviamente estas personas no tienen una percepción espiritual de la vida, no saben lo que es una conexión, no saben lo que es la providencia. Y se crean y se fabrican justamente lo que sus temores crean. ¿Quién querría entonces renunciar a la comodidad, a los lujos, a los placeres, al facilismo de la protección y seguridad de lo conocido, que por demás a veces es gratis? Obviamente, la vida saludable tiene menos atractivos. Tiene menos atractivos. Pero ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva ese estilo de vida si en realidad no nos morimos mañana? Pues a desarrollar todas las enfermedades crónicas y degenerativas características del estilo de vida contemporáneo, de las cuales estos son los primeros síntomas, los problemas con el azúcar, con la grasa, el agotamiento crónico, hipertensión, sobrepeso, hipoglicemia, estreñimiento, autointoxicación y luego el desarrollo de todas las enfermedades crónicas y degenerativas que acompañan además a la depresión, al estrés, a la ansiedad, al insomnio, que todo el mundo lo está padeciendo hoy en día. ¿A quién le interesa tu salud? A ti nada más. ¿A quién le interesa tu realización y tu plenitud? Bueno, tal vez a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. ¿A quién le conviene que seas inteligente, libre y autoconducido? A nadie. Solo a ti. Solo a ti. Solo se aprecia algo cuando nos cuesta o cuando lo perdemos. Esa es la verdad de la vida. Ahora mi pregunta es, no hay que esperar a estar mal para generar los cambios. Hay que esperar a enfermarnos. Hay que esperar a estar en una unidad de cuidados intensivos para que te digan que tienes que dejar el cigarrillo, que tienes que cambiar la dieta y lo vayas a hacer ahora que ya quedaste hemipléjico o quedaste con una tara de algún tipo. Sin sabiduría y conciencia no hay discernimiento. Y adquirir sabiduría y conciencia requiere experiencia, aprendizaje, disposición al cambio,
a exponernos a lo nuevo, a renovarnos. Sin discernimiento, nunca vamos a saber lo que es correcto. ¿Por qué tengo que moderar la aproximación a lo que me gusta? Bueno, porque de lo que me gusta suelo abusar, no sé ponerle límites al placer. ¿Por qué tengo que dejar de comer dulce si me gusta tanto? Porque te hace daño, porque abusas del dulce y te ha dado diabetes. Es así. Todo lo que nos gusta, no sabemos cómo contenerlo, cómo contenernos ante eso. Simplemente nos damos ese placer hasta que entonces perdemos la salud, nos enfermamos, tenemos síntomas y el médico, lo cual vemos como un castigo y un regaño de la vida, te diga, no puedes comer más dulce. Pero ¿por qué me van a quitar lo que más me gusta? Y por el contrario, porque tengo que cultivarme en hacer algo que no me gusta. No me gusta hacer ejercicio. ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? Nunca he hecho, no quiero hacer. Bueno, porque lo que quiero no suele ser lo que necesito. Y lo que necesito puede que no me guste, pero lo necesito. Entonces no puedo funcionar simplemente como un niño voluntarioso, haciendo lo que le da la gana porque le da la gana. Necesitamos ser adultos y responsables, asumir el reto vida plena salud total. Eso implica sabiduría y conciencia. ¿Okay? Cambio del estilo de vida. Sepan ustedes que cada vez que incorporamos una nueva actitud a nuestra vida, como la meditación o el ejercicio, en la medida que se van afianzando las conductas, cambia la genética. Cambia la genética. Se activan genes pro salud y se inactivan los genes asociados al estrés y a la enfermedad. ¡Wow! Presten atención a esto. Se activan genes pro salud y se inactivan los genes pro enfermedad cuando empiezo a hacer las cosas saludables. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Nosotros deberíamos poder estar parados como este personaje aquí ante una encrucijada en la que tenemos que decidir si yo quiero una vida adictiva que me va a llevar a la agonía de morirme enfermo, o quiero irme deteriorando de manera gradual e irreversible para morir también agónicamente enfermo, o prefiero seguir llevando una vida insatisfactoria que también me va a llevar a una agonía y a morirme enfermo, o voy a seguir intoxicándome, malnutriéndome para desarrollar una enfermedad crónica que me va a llevar a una agonía y a morir enfermo. O estaré dispuesto a pagar el precio por una vida plena y salud total, vivir y morir sanos. ¿Ah? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Recuérdense que hoy somos el producto de nuestras elecciones de ayer. Elecciones que generalmente fueron inconscientes, no razonadas, o las tomaron otras personas por mí, mi papá, mi mamá, quien haya sido, y yo lo acepté. En mi casa se comía dulce, se comía azúcar, se comía harina. Ese es el modelo que yo obtuve. Mis padres son obesos, son cardiópatas, son diabéticos. Yo voy para allá. No porque lo heredé, no lo heredé, lo modelé. También lo heredé porque ahora nos estamos dando cuenta que eso condiciona nuestros propios genes. Pero yo hoy puedo comenzar a crear el destino que quiera. Yo puedo cambiar mi destino, incluso mi destino genético. Sepan ustedes que no todo el mundo puede elegir, así que tú eres un privilegiado. Más del 50% de la población mundial vive en condiciones de pobreza crítica, hambre, desnutrición y muerte, antes de los 50 años, porque no tienen nada que comer, no tienen agua, disposición de aguas servidas, de aguas discretas, no tienen agua potable, no tienen nutrientes, no tienen alimentos, padecen de cantidad de enfermedades por falta de nutrientes, infectocontagiosas. Somos unos privilegiados porque nosotros sí podemos elegir qué comer, podemos elegir qué no comer. No todo el mundo puede elegir. Otra elevada proporción vive en condiciones de consumismo, hiperconsumo, vida adictiva, inconsciente y irresponsable. Tampoco son libres de elegir, porque la adicción elige por ellos. Considerémonos privilegiados, porque nosotros tenemos guía, tenemos orientación, tenemos acceso a médicos, coach, psicólogos, terapeutas, personas que nos están capacitando, nos están formando. Podemos elegir y asumir ese reto. Un reto que es un cambio de vida definitivo para siempre.
Debemos reconocer que todos somos adictos en mayor o menor grado a algo y tenemos que tratarnos a nosotros mismos como tales, de manera que podamos empezar a controlar nuestras tendencias que si siguen así se van a convertir siempre en un exceso. Somos adictos a personas, codependencia a carbohidratos, a comida, tecnología, trabajo, cigarrillo, alcohol, marihuana, droga, fuertes, medicamentos, juegos, ejercicio, comportamiento, fanatismo, porque nadie reconoce su adicción. La negación es uno de los mecanismos más fuertes y todo adicto evade y niega. Así que la negación está presente en todos nosotros. Bien, debemos recuperar la libertad de elegir. Tomemos el control de nuestras vidas. Por eso estamos dando esta charla, porque necesitamos recuperar la capacidad de elegir. Si tenemos una tendencia adictiva, esa tendencia adictiva funciona de manera automática y consciente. La única manera de superar eso, asumiendo el reto, es hacernos conscientes, responsables y adquirir el conocimiento para justificar nuestro cambio. Recuerden que cambiar el estilo de vida no es algo que se haga de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de una semana para otro, sino de un año para otro. Y puede durar años. Cambiar el estilo de vida no es un suceso, es un proceso, no es un evento aislado. Es un avance gradual, progresivo y sostenido. No es un paso que damos en la vida, es un viaje completo de concientización y sanación. No es algo que nos ocurre, es una realización que nos hace sentir dignos. Y el proceso no es lineal. El progreso, la manera como avanzamos, muchas personas lo hacen por etapas a través del tiempo, les toma tiempo entender e implementar los nuevos conocimientos en sus vidas y suelen pasar por periodos de estancamiento desde un punto de vista de la salud o de sus objetivos, porque el progreso no es lineal, es como vemos en la línea derecha, es oscilante, porque todo ser humano es ciclotímico, porque ya hemos dicho que la ley del ritmo está presente en todos los seres vivientes y en todas las manifestaciones de la vida. Entonces nuestro estado anímico es así, más o menos, pero no es lo mismo que esté más o menos aquí abajo. Si de aquí para arriba fuese bienestar y de aquí para abajo malestar, no es lo mismo que esté más o menos mal a que estés más o menos bien. La gran mayoría de la humanidad se la pasa como por aquí. ¿Cómo estás tú? Más o menos. Ahora, cuando estás aquí estás tan mal que no sabes la diferencia entre lo mal que estás. Y cuando estás aquí estás tan bien que cuando tienes el bajoncito, lo experimentas solo como a veces un poquito de desánimo, falta de motivación, un bajoncito energético. Son señales sutiles. Son señales sutiles. Lo que pasa es que hay personas que son con ciclos grandotes, o profundos, o prolongados en el tiempo. Pero la naturaleza de todos es que somos ciclotímicos. ¿Ok? Entonces, volviendo a este concepto, dentro de este subir y bajar, bueno, nosotros podemos avanzar en dos ejes, el de las ordenadas y las abscisas. En un sentido avanzamos hacia adelante y en el otro hacia arriba. Esto es el crecimiento y esto es el avance. Entonces, siempre estamos avanzando, aunque no sea todo el tiempo hacia arriba, pero estoy avanzando hacia adelante. Entonces, es normal que tengamos estas subidas y bajadas así, subimos, bajamos, subimos, o no bajamos, pero al menos nos mantenemos igual, pero esto corresponde a que aquí he logrado mantener una resistencia, pero no es lineal definitivamente. Cambiar el estilo de vida es un proyecto con metas a largo, mediano y corto plazo, un mecanismo de evaluación, autocontrol y rectificación, es un cambio efectivo que perdura en el tiempo, tiene que perdurar en el tiempo, y en ese proceso desarrollamos resiliencia, la capacidad de volvernos cada vez más fuertes, y en ese proceso llegamos a ser tan fuertes y poderosos que nos empoderamos en el momento en que aprendemos a estar conectados directamente con la fuente sin necesidad de estar
dependiendo de elementos externos. Cuando yo tengo el control de mi vida, cuando ya yo estoy en la capacidad de autoobservarme, saber cuando estoy bajo y me vuelvo a conectar, saber cuando los elementos de la vida me están afectando y hacer los cambios necesarios para corregirlo. Nuestra definición de felicidad es un estado de plenitud, satisfacción y serenidad, producto de haber alcanzado un desarrollo armónico de todas nuestras capacidades y potencialidades, desarrollarlas y permitir que cada una de ellas alcance sus propios logros y realizaciones. Entonces es una consecuencia de una realización, vamos a decir que global, conjunta, de todos los aspectos de nuestras vidas, en donde tengo necesidades, en donde tengo posibilidades de alcanzar realizaciones y disfrute. Es una consecuencia, entonces, de una gestión, de una gerencia efectiva, de una gerencia holística, de una salud integral. El reto nos empodera. Sepamos que nada de lo cual podamos sentirnos orgullosos se logra sin algún esfuerzo. Y lo que alcanzamos sin esfuerzo no es un logro, ¿verdad? Cierto. Entonces, más bien tenemos que empezar a sentir la gran satisfacción y sentirnos dignos por lo que estamos logrando y alcanzando. Sin embargo, ¿por qué no disfrutar de cada paso? No hagamos de la vida una lucha cuesta arriba, que es un sacrificio, que es un sufrimiento. No, ¿por qué más bien no aprendemos a disfrutar cada paso, bajar nuestro nivel de expectativa? Porque total no tengo ninguna prisa, tengo la vida entera para lograr mis objetivos. Cuantos días sean que yo tenga de vida, lo más importante es disfrutar ese proceso e irme realizando cada día, asegurarme de que cada día tenga su propio afán y disfrutármelo, gozármelo. ¿Por qué no nos divertimos en el proceso en vez de reprocharnos el no haber alcanzado alguna meta? El éxito de vivir no es llegar a la meta, sino disfrutar el camino. Si bien es verdad de que no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, tampoco tengo por qué hacer hoy lo que puedo dejar para mañana, lo que es de mañana, lo que pertenece a mañana, déjalo mañana. Ya por hoy terminé, ahora me relajo, ahora descanso, ahora disfruto. Hemos perdido esa capacidad. Solo sabemos vivir en los extremos. O bonchando, divirtiéndonos, drogándonos y derrapándonos, o trabajando, exigiéndonos y matándonos. Hay que aprender nuevas habilidades y destrezas. No hay que ser tan serio en la vida. Aprendamos a jugar. El juego de los logros. Hagamos de lograr las cosas un juego, como juegan los niños. Juegan por jugar, juegan por divertirse, no necesariamente por ganar. Es habernos divertido durante todo el juego. Es haber pasado un buen rato. Una fiesta no es mejor al principio ni al final. Una fiesta se tiene que disfrutar desde el momento que te preparas, que te vistes, que te arreglas, que llegaste, que estuviste allí, que compartiste, que bailaste y después que saliste también y recordándolo y riéndote. O sea, es algo que se disfruta de principio a fin. No es que voy a disfrutar nada más que cuando esté allá con la orquesta. Aprendamos a disfrutar. Porque la vida se aprende por ensayo y error. Entonces, seamos más condescendientes con nuestros errores y con los errores de los demás. Entendamos que no hay errores, sino aprendizaje. No hay fracasos, sino experiencias, aprendizajes. Es importante que sepamos también que si es así, entonces no hay faltas y no hay culpa, sino aprendizaje y responsabilidad. El único error es conocer tú las fallas y las faltas y no corregirte. El no rectificar, ese es el único de lo cual realmente podemos, por lo cual debemos realmente nosotros, vamos a decir que, señalárnoslo y ocuparnos en generar el cambio. Muy bien, vamos a entrar ahorita en la parte del aprendizaje consciente. El aprendizaje consciente tiene que ver con la conciencia. La clave es el nivel de conciencia respecto al qué y al cómo se aprende. O sea, nosotros hemos aprendido muchas cosas porque simplemente estamos modelando, viendo, y desde chiquitos somos como esponjas que chupan y aprendemos sin darnos cuenta. Uno aprendió hasta a cruzar los brazos porque veía a su papá cruzando los brazos y hoy en día tú cruzas los brazos como él. Y él tiene unos criterios que dice que eres cristiano y los musulmanes son nuestros enemigos y tú aprendiste sin saber, simplemente por repetir lo que tu papá hace.
que llegó el momento en que necesitamos poder elegir qué aprender, qué desaprender. Llegó el momento de aprender, hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje, gerenciarlos e ir a la velocidad que me pudiese a mí interesar. Entonces, venimos de aprender de manera inconsciente, imitando modelos, repitiendo las conductas que nos han premiado y se han evitado las conductas que nos han castigado. Aprendimos así, estímulo, respuesta. Otros han sido los que determinaron lo que deberíamos aprender. ¿Sí? En cambio, el aprendizaje consciente es un aprendizaje creativo. Generamos proyectos autogestivos adaptados a la realidad personal. Yo elijo lo que quiero. Aprendemos por ensayo y error. Nadie nace aprendido. Sin los errores no hay rectificación, no hay aprendizaje. Desarrollamos el potencial de aprender necesario para controlar de manera responsable e inteligente cada fase del proceso. El proceso comienza en cualquier lugar que tú elijas. Supongamos que comiences a actuar. Ajá, hice algo y me equivoqué. Ok, aprendí de la experiencia. Reflexiono, me doy cuenta, analizo y entiendo, pienso, concreto entonces un cambio, identifico que tengo que corregir tal cosa, decido y hago nuevamente, generando entonces la rectificación que identifiqué. Y ahora vemos qué pasa. Vuelvo a observar y ese es un proceso entonces cíclico. Esa es la manera como nosotros aprendemos. Tenemos que entonces estar en paz. No estamos esperando que al hacer tengo que esperar la perfección, ni que como hacerlo 5 veces ya lo logré. No. Es la última vez, el último ensayo es el que nos va a funcionar. Lo que no sabemos es cuándo es el último. Así que hay que hacer todas las veces que sean necesarias, porque cada vez nos enseña algo distinto. Cada vez que incorporamos una nueva actividad a nuestra vida, por ejemplo la meditación o el ejercicio, en la medida que se van afianzando las conductas, cambia la genética. Se activan genes pro salud y se inactivan los genes asociados al estrés. Podemos alterar la realidad física con los pensamientos, las creencias y las expectativas. ¿Cómo podemos alterar la realidad física? Podemos cambiar la realidad al cambiar mis pensamientos, mis creencias y mis expectativas. ¿Cómo es eso? Pues bien, sepan que diariamente tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos. Nada más y nada menos. De los cuales el 90% son los mismos pensamientos de ayer y serán los mismos de mañana. Pensamos las mismas tonterías. Una y otra vez. En realidad no son más de 50 pensamientos. Pienso en mi mamá, pienso en mi novia, pienso en mi hijo, pienso en el trabajo, pienso en la política, pienso en no sé qué. Y dentro de un rato pienso en mi mamá, pienso en mi esposa, pienso en mi hijo, pienso en la política. Las mismas cosas. 70% de nuestros pensamientos son nocivos y redundantes. Nocivos y redundantes. Entonces necesitamos empezar a identificar los pensamientos que nos dan energía y los que nos la quitan. Los que nos aportan y los que nos restan. Los que nos mantienen obsesivos ante situaciones que no tienen solución. Los pensamientos que tienen que ver con el pasado, los pensamientos que tienen que ver con la culpa, con el maltrato, con la rabia, con el odio, con la venganza, con los celos. Los pensamientos crean la realidad, así que eso que creo, eso es. En eso funciona el efecto placebo. Ustedes saben que el efecto placebo y la hipnosis funcionan en base a que el subconsciente, lo que él cree, eso es. Cuando tenemos a una persona hipnotizada, y le acercan un cigarrillo encendido y le dicen que lo que te estoy acercando es un helado, él no se quema, ni siquiera le sale ampolla, porque él en su mente estaba sintiendo algo frío, porque lo persuadimos, lo sugestionamos. Y lo contrario también ocurre. Le hacemos creer que le estamos acercando un helado, o le estamos acercando un helado y le decimos que es un cigarrillo encendido, que está cerca, que te está quemando, etcétera, está caliente, está muy caliente, te quemé, y le sale una ampolla. Bueno, existe en medicina un concepto llamado placebo y un concepto llamado nocebo. Y tiene que ver con el placer o la noxa o el daño que te cause algo. Se denomina efecto nocebo en medicina, veterinaria y psicología el empeoramiento de los síntomas o signos de una enfermedad por la expectativa, consciente o no, de efectos negativos de una medida terapéutica. Podría decirse que es la versión opuesta al placebo.
El placebo es cuando a ti te dice el médico en quien tú confías que te está dando el medicamento para el dolor de cabeza y tú te lo tomas con tanta fe en la persona y en medicina que se te quitó el dolor de cabeza solo y resulta que lo que te dio fue una pastillita con azúcar. Ese es el efecto placebo. Tu mente se convence, se pone en positivo, cree que lo saludable es lo que te están dando, le da fuerza a eso, le da fuerza a la creencia porque viene de una persona confiable, una autoridad. Y tu organismo responde en base a eso perfectamente. El efecto nocebo es exactamente lo mismo, pero al revés. Es el efecto que nos generan entonces, el daño que nos puede generar muchas de las actitudes generadas por el médico. El efecto nocebo ocurre cuando el sistema nervioso magnifica negativamente lo que sentimos. Entonces tenemos pensamientos que son nocivos, pensamientos que puede que sean falsos, pero son placebos. En la medicina, entonces, para diferenciar cuando un medicamento realmente es efectivo o no, comparan el efecto placebo. Suponte que el efecto placebo le hace efecto a 50% de la población. La pastillita con azúcar le quita el dolor de cabeza. Para que un medicamento entonces sea realmente valioso, tiene que tener un efecto superior al 50%. Por encima del 50%, el efecto en el número de personas significaría que es realmente producto del efecto real de que la medicina tiene un mecanismo de acción efectivo. Bueno, entonces, los condicionamientos, las expectativas, las sugestiones, o sea, las creencias, hacen que algo pueda ser para ti o generar un efecto placebo o un efecto nocebo. Tenemos que identificar nuestros pensamientos, nuestras creencias. Estamos llenas de ellos. Hay algunas que están relacionadas, por ejemplo, con la medicina. Fíjense ustedes qué manera tan diferente de decir las cosas y cómo nuestra manera de hablar, cómo el médico habla, cómo los amigos hablan, cómo los familiares hablamos, pueden hacer un efecto nocebo o un efecto placebo. Fíjate cuando un médico le dice al paciente, a usted le quedan 6 meses de vida a lo sumo. Y ya con eso el tipo ya se programó para morirse en 6 meses o antes. Si tú le dices lo mismo de otra manera, podría prolongar su longevidad mejorando sus hábitos de vida. La persona tiene cáncer, sí, pero no tiene por qué morirse en 6 meses. Si él acepta la sugestión, se muere en 6 meses. ¿Cuántas personas les han dicho eso y hay quienes han vivido hasta 5 o 10 años más? El médico no tiene la verdad, nadie tiene la verdad, eso no lo sabe nadie. Uno tiene una visión estadística en base a experiencias de lo que más o menos podría ser, pero ¿quién soy yo para condenar a alguien a morirse en 6 meses? Porque simplemente le hice la cruz con mis palabras. Cuando un médico te dice sus rodillas presentan síntomas de desgaste acentuado, concho, ya estoy, me jodí, estoy desgastado, esto no se cura. Muy distinto a decir, necesita realizar ejercicios para lubricar mejor sus rodillas. No hay cura para su enfermedad. Podría mejorar y revertir síntomas mediante un estilo de vida saludable. ¿Sabe usted? Su musculatura escapular es débil. Imagínate, es débil. Ya, es débil. No, los músculos del hombro pueden fortalecerse y mejorar la función con ejercicio. Su recuperación puede que sea más lenta por su edad. No, su cuerpo es capaz de sanar a cualquier edad. Qué distinto. O sea, mi manera de pensar y de hablar, mi manera de pensar y de sentir, lo que hemos hablado de la inteligencia emocional en función de la neurolingüística. Esto es aplicar la neurolingüística, porque tenemos un poder para destruir con las palabras o para construir. Y aquí estamos hablando de cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo se graba hasta nuestra genética. Puedes enfermarte por comer eso. ¿Qué tal si seleccionando mejor tus alimentos aumenta tu energía y salud general? Eso te invita. Tu diabetes puede causarte daño neural y neuropatía. Una dieta baja en azúcar y harinas refinadas puede proteger tus nervios. Parecen alto riesgo de caídas por su inestabilidad. Podemos mejorar su balance para que obtenga mayor estabilidad. Efecto placebo. Con esto ya la persona se pone en positivo para mejorar. Fíjense este otro. Esta es tu medicina para el dolor. No, mira, esta medicina es para aliviarte. Tiene una infección. Si no se toma esta medicina, seguirá enferma. Esta medicina controlará la infección y en pocas horas empezarás a mejorar. Ya verás. Mira, terminamos contigo. Ya estás listo después de una operación. La cirugía está completa. Ahora comienza la sanación. ¿Cómo que estás listo?
ni que la operación hiciera todo. Hagamos una prueba ante tal cosa. No, 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 porque no. Veamos cómo funciona esta medida que le estoy proponiendo. Hagamos una prueba, suena como que puede salir mal. Podrías esperar síntomas como dolor, inflamación, sangrado después de este procedimiento. Mira, algunas personas pueden experimentar algún síntoma, pero estoy seguro que si sigues las instrucciones te vas a sanar rápidamente. ¿Qué poder tiene el médico para influir? Mira, esta es una manera como uno habla en relación a los hijos adoptivos, a los hijos verdaderos o no. Fíjate, cuando uno habla de yo soy el padre real, el padre verdadero, el padre natural, esa es una forma negativa de hablar. Muy distinto a decir yo soy el padre de nacimiento, yo soy el padre biológico. ¿Cómo que padre verdadero o real? Padre verdadero o real, padre natural. No, padre verdadero, el que es padre, el que lo cuida, el que lo protege, el que le enseña. Ese es el verdadero padre. Este es mi hijo adoptivo, este es mi hijo propio. No vale. Este es mi hijo de nacimiento. Y este es mi hijo también. Es mi hijo, punto. Hijo ilegítimo o hijo bastardo. No, hijo de padre no casado. Es muy distinto. Hijo dado en adopción. No, este no es un hijo que lo dieron en adopción. Lo dieron porque no lo quieren. Suena muy feo. Es muy doloroso. Hablemos de que este era un hijo no querido por aquellos padres. Hijo dado en adopción es como que el tipo no sirve. Este es un hijo minusválido, retrasado. No, este es un hijo con necesidades especiales. ¿Fue adoptado? No, es adoptado. Ha sido adoptado, es adoptado. Lo valoraron, lo apreciaron, lo quieren. Fue. Soy su padre adoptivo. No, soy su padre. A este muchachito es para darle una adopción. No, hay que hacerle un plan de adopción a este joven. Bueno, son tonterías, pero no son tonterías. Son palabras importantes de las cuales tenemos que hacernos responsables todos. Esto no es nada más que para los médicos. Muy bien. Entonces, continuando con el aprendizaje consciente, todo esto que les acabo de decir tiene que ver con lo siguiente. Recordemos que la personalidad es nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar crea nuestra manera de percibir el mundo. La personalidad crea nuestra interpretación de la realidad. ¿Se acuerdan de este cuadrito que decía que la personalidad era la suma de la constitución, que es la parte física, más las reacciones psíquicas, que forman el temperamento, más la voluntad, valores, virtudes, etcétera, que nos enseña la cultura con la cual desarrollamos el carácter? Todo eso, junto a las aptitudes, es la personalidad. Entonces, vuelvo aquí. Lo que llamamos personalidad es nuestra particular manera de pensar y de sentir. Y eso condiciona nuestra percepción de la realidad. Entonces, la misma realidad está asociada a los mismos pensamientos, a las mismas decisiones, a las mismas acciones y conductas. Va a ocasionar las mismas experiencias y va a generar las mismas emociones y sentimientos y va a producir los mismos resultados. Entonces, ¿cómo pretendo sanar si no es generando cambios? Porque voy a producir siempre el mismo resultado. Todo esto está asociado con el pasado, con una manera de ser pasada, que si no me da los resultados que yo deseo, tengo que cambiar. La personalidad, este proceso que acabamos de hablar, crea la misma actividad cerebral, activa los mismos circuitos neurológicos, activa la misma química cerebral y afecta la química de nuestro cuerpo. La misma química envía las mismas señales a los mismos genes, estos crean las mismas proteínas que son la expresión de la vida saludable o patológica. Atención, así me fabrico las enfermedades. Me sacaron el tumor de cáncer, pero si yo no cambio mi manera de pensar, si yo no cambio mi manera de sentir, si yo sigo haciendo las mismas cosas, mi cuerpo va a fabricar las mismas proteínas de cáncer en otro lugar. El cáncer no se curó porque lo hayan extirpado. Nuestra manera de pensar y de sentir de ayer se convierte en la del mañana. Así que nuestro pasado define nuestro futuro. Es nuestro yo de siempre viviendo en el pasado. Este proceso redundante, resonante, es algo natural y automático con lo que nos sentimos a gusto. Constituye nuestra identidad y tú consideras que esa es mi personalidad. Yo soy así. La personalidad que persiste en el tiempo creando nuestra realidad personal, sea saludable
o enferma. Entonces no estamos dispuestos en el fondo a cambiar nuestra personalidad enferma, porque estamos ahí atados con el cerebro reptil, al pasado, a la comodidad, al confort, al consumismo y a todo lo que ya les hablé. El mundo exterior influye en el mundo interior. Por lo tanto, para cambiar, deberíamos lograr en nosotros, en nuestras vidas, que trasciendan las circunstancias presentes. Debe haber algo en nosotros, en nuestras vidas, que logre trascender las circunstancias presentes. De lo contrario, seguiremos viviendo en el pasado. Tengo que cambiar pensamientos, sentimientos, actitudes, acciones. El 95% de quienes somos a los 35 años es una serie de habilidades, reacciones, creencias, percepciones y actitudes memorizadas que funcionan en automático y subconscientemente. Imagínate tú, el 95% de lo que somos y actuamos ocurre de manera inconsciente, subconsciente, preconsciente, automática. Luchar con tan solo un 5% de mente consciente es como nadar contra la corriente, porque pensar, actuar y sentir de la misma manera refuerza los programas inconscientes que reflejan nuestra personalidad y realidad personal pasada. Entonces, si yo vivo en el 95% automáticamente, la única manera de cambiar es vivir conscientemente. Tengo que salir de los automatismos, de las actuaciones. Cambiar las actuaciones ayuda muchísimo. Sí, señor, importantísimo. Seguimos aquí con identidad biológica y psicológica. Cuando aceptamos nuevos pensamientos, nuevas acciones y nuevos sentimientos, inevitablemente creamos una nueva realidad personal en el futuro. Cambiar nuestra manera de pensar, actuar y sentir es dejar de ser yo. Es modificar nuestra identidad y personalidad. Es eliminar algunas conexiones, estructuras y circuitos neuronales para crear otros. Es dejar de caminar por el caminito que ya todo el mundo sigue por la montaña y es el abrirme paso por otra ruta, pero una ruta que me va a llevar a la aventura, al descubrimiento y a encontrar cosas que desconozco, pero que están allí para mi disfrute. Porque por el otro camino ya yo sé de dónde llego y llego a un lugar a donde ya decidí que no quiero seguir yendo. Entonces, una realidad nueva crea pensamientos nuevos, crea decisiones nuevas, crea acciones y conductas nuevas, experiencias nuevas, emociones y sentimientos nuevos, un nuevo estado del ser. Eso es evolución, porque necesitamos inspirarnos, motivarnos, estimularnos al cambio. Así que los cambios físicos, los cambios de lugar, los cambios de ambiente, los cambios de actividades son muy favorables, son necesarios para ayudar a trabajar sobre los cambios mentales que parece mentira, son hasta más difíciles. Fíjense ustedes una cosa. Nuestra personalidad crea nuestra realidad personal. Entonces, hay un yo antiguo, un yo pasado, una personalidad que está basada en unos pensamientos, en unas acciones, en unos sentimientos del pasado. Yo necesito crear nuevas acciones, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, cambiar mi personalidad, conectarme con el estado del ser, con un ser nuevo, un yo nuevo, una realidad nueva. Yo, cambiar mi personalidad nueva, mi nueva personalidad diseñada por mí, porque yo descubrí que mi personalidad anterior era tímida, insegura, y yo hoy en día no quiero seguir siendo reconocido como Efraín. Sí, él es tímido, inseguro, él no se puede comunicar, a él no lo pongan a hablar en público, porque él se muere del susto. Oye, eso se cambia, ya no. Hay cursos de oratoria, hay cursos de inteligencia emocional, hay cursos de neurolingüística que te pueden convertir en el mejor orador del mundo, en la persona más segura del mundo y en uno de los mejores conferencistas y charlistas. Les cuento que yo era un niño inseguro, era un niño tímido, era un niño que no me atrevía a manifestarme ni a manejar grupos. Yo estudié teatro, yo he hecho danza, yo he hecho expresión corporal, yo estudié filosofía, yo estudié locución, animación. Todas esas cosas me llevaron en algún momento dado a cambiar,
a convertirme en una persona capaz de moverme. Hoy en día entiendo porque todo eso lo hice con otra intención en el pasado, pero todo eso ha enriquecido al Efraín del presente. Entonces hoy en día yo me desenvuelvo con bastante naturalidad y fluidez en cualquier ambiente público, sin tener angustia, sin tener miedo, sin nada de eso, porque lo fui venciendo todo eso. Pero yo era hijo único, yo no competía, yo no necesitaba convencer a nadie para las cosas, a mí me daban las cosas de alguna manera. Luego cuando voy a vivir a calle real, donde si no se compite, nadie va a respetar que tú seas el hijo único ni que seas el rey de tu casa. Cónchale, tuve que empezar a desarrollar habilidades y destrezas que me di cuenta que no las tenía. Y yo me sentía muy acomplejado porque yo veía otros que se manejaban con una gran soltura y competían y peleaban y ganaban, y yo evadía las peleas, yo eludía las confrontaciones. Donde había que competir con otro, yo justificaba para no competir. Poco a poco, muy poco a poco, yo fui ganando confianza y descubriendo cosas y descubriendo otros talentos y otras habilidades que podían haber en mí, tal vez distintas a las de aquellas personas, y empieza uno a descubrir que uno es único y especial. Bueno, lo que quiero decirles con eso simplemente es que nosotros realmente podemos cambiar, necesitamos cambiar. Recuerden que el pájaro no canta porque esté feliz, es feliz porque canta. Sí, el cantar nos hace sentirnos felices. El bailar nos hace sentirnos felices. El hacer ejercicio nos hace sentir bien. El meditar nos hace sentir bien. Hay una relación entre el cuerpo y la mente. Sepan que las actitudes, las acciones, las conductas generan una serie de neurotransmisores y modulan el estado anímico, y así determinan nuestra percepción de la realidad. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son química, y esa química es producto de acciones, de comidas, de drogas, de sustancias que las fabrica el propio cuerpo cuando hace ejercicio, cuando medita, cuando hace el amor. Entonces todas estas acciones generan reacciones en mi cuerpo, y ese es el primer cambio. Cambiar de ambiente, cambiar de actitud, cambiar de trabajo. Hay que generar cambios para poder entonces enfrentar cualquier situación. También existen actividades, pensamientos y emociones que nos energetizan, nos dan energía, y otras que nos la quitan. Tenemos que sernos responsables de cultivar, implementar, adoptar y mantener de manera consciente y responsable todo aquello que genera en nosotros bienestar, satisfacción, serenidad y plenitud. O sea, entrar en coherencia, mantenernos reconectados, mantener nuestra sincronía interhemisférica, observar mis emociones y el vaivén de mi sentir en el día, y yo tener el control, porque también existe lo psicosomático. Si controlamos la respiración, uno puede armonizarse. Ya eso lo aprendimos. Si controlo la respiración, controlo la mente. Si controlo la mente, controlo los pensamientos. Y si controlo los pensamientos, controlo los sentimientos y las emociones. Controlo la realidad, controlo mi manera de reaccionar ante el mundo. Entonces necesitamos trabajar en las dos direcciones. Sepan que el cambio, para que haya un aprendizaje y se creen nuevas rutas que activen los genes pro salud y se creen unos nuevos circuitos neurológicos que faciliten eso, implica esfuerzo para liberarnos de programaciones y condicionamientos. Sí, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo gradual y progresivo, lento, que se produce en el tiempo, y en el próximo módulo vamos a estudiar todo lo vinculado con el cambio desde el punto de vista de la inteligencia, el desarrollo de toda la inteligencia que nos ayuda a utilizar para el logro del éxito en lo que sea que nos propongamos, nuestra inteligencia total. Así que no es esfuerzo, pero no el esfuerzo, no. Es simplemente un esfuerzo medido, programado y totalmente viable. Implica conocimientos cruciales y relevantes que nos brinden una nueva perspectiva mental para el autoconocimiento, que modifique nuestra percepción de la realidad. Implica conciencia del yo inconsciente, de los programas grabados en el cerebro y de los automatismos. Estar atentos, alerta, en autoobservación. Implica introducir la mayor cantidad de cambios en las decisiones, actuaciones, ambiente, para salir de lo conocido, de la zona de confort, y saltar a lo desconocido. Se requiere tiempo. Para dejar el yo antiguo y convertirnos en el nuevo se hace falta un año. Un año para borrar un hábito y crear un hábito nuevo.
para que se convierta una acción en conducta y una conducta en hábito y rutina, se requiere 1 año de mantenerla. Durante 1 año yo tengo que hacer un esfuerzo sostenido hasta que ya ocurre solo, en automático. Un nuevo hábito, pero ahora un hábito saludable. Implica superar el disconfort, o sea, el rechazo que tengo a lo desagradable, a la incomodidad y a la inseguridad que genera el nuevo estado que suele impulsarnos a la recaída. Cuando uno no se siente a gusto, empieza a buscar que yo quiero volver a lo del pasado porque era más agradable. Cuidado, cuidado, esa es una de las más grandes trampas. Así que no me puedo permitir ese disconfort, tengo que buscar la manera de trabajarlo, tratarlo, buscar ayuda, compañía, algún tipo de medicación si fuera necesaria, cualquier cosa que me ayude a superar ese disconfort, porque esa es la concha de mango para volver al pasado. Implica una muerte biológica, una muerte neurológica, una muerte química y genética, porque vamos a dejar de ser una serie de patrones que existían y condicionaban a mi físico de manera biológica, neurológica, química y genética. Hay que deshacer los circuitos creados durante años de pensar, actuar y sentir de una manera particular. Y hay que superar las adicciones químicas y emocionales del cuerpo que alimentan los viejos hábitos. Por ejemplo, comer dulce me produce subir la dopamina en mi cuerpo y de esa manera yo estoy alimentando mi adicción. Entonces alimentamos los viejos hábitos y conductas subconscientes que el cuerpo está cambiando a nivel celular. Necesitamos trabajarnos como adictos. Entender que todos somos adictos a algo y que tenemos que trabajar nuestra adicción. Necesitamos ayuda. Hay que reconocerla para empezar y pedir la ayuda necesaria. Y estamos trabajando en eso. Implica modificación de los genes de esta vida y de las incontables generaciones anteriores, creando nuevas conexiones neuronales y manteniéndolas al decidir pensar y actuar de nuevas formas a diario. Al implementar entonces esos cambios en mi vida, yo estoy generando un cambio definitivo que va a traducirse en un cambio genético y en algo que va a cambiar mi biología y se va a borrar la anterior. Porque los genes son plásticos, los genes se adaptan, la naturaleza evoluciona porque los genes adquieren la información de todos los cambios en la evolución que genera la adaptación del ser humano a nuevas realidades. Y creamos entonces genes que se han adaptado, donde se manifiestan los cambios adquiridos a nivel consciente, se manifiestan luego de forma genética y son transmitidos a las generaciones futuras. La neuroplasticidad de los genes es importantísimo. Podemos cambiar todo, todo puede cambiar y reprogramarnos por completo. Hay que reforzar y sostener las acciones en el tiempo hasta que se conviertan en nuevos hábitos. Ese es el trabajo para vencer al cerebro reptil. Entonces, el yo antiguo, pasado, conocido y previsible tiene que abrir a un nuevo yo, un yo desconocido, un yo que está cuando uno se abre a un mundo como el que da el paso al vacío, sin saber hacia dónde voy. Va a haber una muerte biológica, neurológica, química y genética que va a dar pie a un futuro desconocido, imprevisible, nuevo, pero que podemos saber por las acciones hacia dónde nos va a dirigir. Y nos va a dirigir hacia la salud, hacia el éxito, hacia el logro, porque es hacia allá, hacia donde estamos enfilando, producto de la moderación de otras personas que han triunfado, producto de las personas, de estos manuales de la salud que yo les estoy dando, donde está toda la información necesaria para vivir y morir sanos. Entonces estoy adquiriendo algo que para mí es nuevo y desconocido, pero no es que sea nuevo y desconocido para el mundo. No es que voy a probar algo por primera vez, no. Ya esto está requete probado y reconocido. Lo que falta es que se incluya en mi vida. Y para eso necesitamos salir entonces de ese yo actual que pertenece al pasado, que es un problema, y saltar del pasado al futuro y ver esa oportunidad para convertirme en ese yo que deseo. Requiero de coaching, apoyo, guía, sí. El proceso de coaching facilita el salto de esa realidad actual a esa realidad futuro, porque hay que pasar por un proceso de cambio, acción, crecimiento. Hay una serie de pasos que van a determinar el proceso, y todo ese proceso, desde el perfil actual, desde el plan, desde el progreso hasta el llegar a la meta, es el proceso que nos acompañan los coaches. Y
Cuentan ustedes con coach de salud en ese camino que llevan a convertirse ustedes mismos en coach de salud para otros. Muy bien, y ahora vamos a empezar a desmontar las trampas. ¿Cuáles son esas trampas? Bueno, esas trampitas donde el ratón puede saber que eso es queso y él vio morirse un ratoncito allí. A su hermano lo vio morirse en una trampa similar, pero el queso y la tentación es tan grande, la necesidad es tan grande que él lo que cree es que yo lo puedo hacer sin que me pase nada, o que aprendo a desmontar las trampas. Y es posible que la logre desmontar, y si la logro desmontar, capaz que me puedo comer el queso de verdad, sin que me corte la cabeza. Hay que generar un reencuadre. La primera trampa tiene que ver con aquello del placer, sí, y del dolor, no. No todo lo agradable es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, las drogas. No todo lo desagradable es malo. Por ejemplo, una toma de aceite de ricino cuando estás estreñido. El aceite de ricino puede ser desagradable, pero es la solución. Recuérdense que en el mundo de la naturaleza lo placentero es bueno y lo doloroso nos indica que hay un peligro. Y el placentero nos indica que eso es beneficioso. Pero la cultura nos ha asociado lo bueno a cosas que son perjudiciales o al menos innecesarias, que no sirven para nada y nos han hecho adictos a eso, a productos, a sustancias, a comidas que no alimentan a nadie, sino que tal vez hasta nos intoxican. Así que no todo lo agradable es bueno. Tengo que saberlo. Cada vez que algo me genere placer, no significa que automáticamente voy a responder como que sí, no. Tengo que dudar y analizar y ver qué hay detrás de eso. Y cada vez que algo sea desagradable, porque no me guste, no significa que sea malo. Tengo tal vez que reeducar mi gusto porque no me lo educaron para apreciar ese sabor. Tengo que reeducarme en función de mis objetivos y metas. El placer es una compensación, sí, es una compensación. Y el dolor es una señal de alarma que nos previene de un daño. El placer es un medio, no es una meta. Es algo que te dice luz verde, pero luz verde cuando son cosas naturales. Cuando son cosas creadas por el hombre, mucho cuidado. Cuando son actividades culturales manipuladas por la sociedad, mucho cuidado porque vivimos en un enfermadero en el cual las reglas son al revés. El dolor es un aliado, no es un enemigo. Así que necesitamos tener esto presente para actuar de manera correcta. Ya Buda hace 2500 años nos habló de las 4 nobles verdades y el sendero óctuple. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque estos son un mensaje muy simple. Recuerden que a Buda se le considera el primer psicólogo del mundo. Nos dio la clave para dejar de sufrir. Buda dijo, la experiencia humana implica sufrimiento, infelicidad, dolor, enfermedad y muerte. Y la causa del sufrimiento es el apego, el que tú quieres que eso sea así, las expectativas que tú te haces, la dependencia que generas. Existe una alternativa para vivir sin sufrimiento, ni apego, y romper con el ciclo de las reencarnaciones. Y es el óctuple sendero para trascender el sufrimiento. La recta manera de entender, la correcta manera de pensar, la correcta manera de hablar, de actuar, la correcta manera de vivir, la correcta manera de esforzarse, la correcta manera de estar consciente y la correcta manera de concentrarnos. Bueno, ¿qué tal de eso que estamos trabajando? En eso estamos trabajando, en la correcta manera de hacer todas estas cosas. Ese es el programa Vida Plena Salud Total, actualizado en el mundo de hoy, donde las trampas, los peligros son muy distintos a los que podían existir en la época de Buda y en que estamos en una época de total oscuridad. Así que, en esencia, la enseñanza es la misma. Lo que cambia entonces es lo que necesitamos saber para poder combatir las dificultades. Por ejemplo, tenemos que entender cómo funciona la química en nuestro cuerpo, de cómo nos hacemos adictos. Bueno, sepan que existe en el mesencéfalo, hipotálamo y el sistema límbico un área que se dedica a controlar los impulsos, los sentimientos y la conducta de 3 maneras. 1. Determina cuán estimulado, dispuesto, energetizado, positivo y fuerte me sienta, o por el contrario, cuán débil,
negativo y débil. Y esos son unos neurotransmisores que se llaman dopamina, epinefrina y serotonina, estimulantes. Una nos da placer, la otra nos da vitalidad y la otra mejora nuestra alegría y nuestro humor. Con eso, con esas sustancias en tu cuerpo, tú te activas proactivamente. Hay otras que nos determinan cuán relajado, libre de dolor, atontado, noqueado, pueda yo sentirme. Son neurotransmisores llamados endorfinas o encefalina. Son los opiáceos naturales, medicinas para el dolor que también pueden venir de afuera y embotan los sentidos. Antidolor. GABA, anti-ansiedad. Serotonina, sedantes. Entonces, con estas tres, nosotros estamos controlando todo lo que tiene que ver con estar con el dolor, la ansiedad, la angustia. Y hay unas serotoninas específicas que controlan nuestra manera de percibir el mundo, que son serotoninas específicas. Bueno, todas esas sustancias son moduladas por drogas, medicamentos también externos. Los adictos tienen una predisposición genética a tener a veces algunos de estos neurotransmisores en niveles bajos, por eso experimentan ansiedad, depresión, rabia, agresividad, desestimulación y apatía. Y buscan entonces en las drogas compensar en conductas de estimulación, en el juego, en el sexo, en deportes extremos, en ejercicios, ciertas comidas, en los carbohidratos. Entonces, todas estas cosas bajan los niveles y uno necesita consumir más para poderlos elevar. Entonces nos hacemos dependientes de sustancias, de actividades que no son saludables. Sepan que existen otras cosas que lo pueden hacer de manera natural. Por ejemplo, el ejercicio, la meditación, el cumplir una actividad todos los días a la misma hora. Eso estimula la serotonina y eso refuerza la formación de hábitos. Todos los días a la misma hora, crear el hábito. La meditación eleva la DEA, que es una hormona anti-envejecimiento. Aumenta la resistencia de la piel, baja el lactato, estabiliza el sistema nervioso, libera endorfinas y muchas otras cosas. El ejercicio eleva la serotonina, el cortisol del cerebro y libera endorfinas y esto, dopamina al final. Produce placer, bienestar, sensación de vitalidad. Entonces necesitamos cambiar cosas. Empezar a introducir en nuestras vidas estas actividades para empezar a generar cambios en nuestra manera de percibir la vida. Entonces todo esto tiene que ver con el manejo del dolor y el placer. Segundo, la trampa relacionada con las preferencias y las comodidades. La jaula de oro. Ok, desmontemos ahora la segunda trampa, que tiene que ver con las preferencias y las comodidades, o sea, la jaula de oro. Hay un pensamiento que dice así, en la formación judeo-cristiana islámica está este pensamiento que dice, seamos como las plantas o como las aves del campo, que no tienen que preocuparse por el alimento de mañana y les basta con vivir el día a día. Si Dios cuida de ellas, ¿qué creen que haría por nosotros? Eso es bien importante. Nosotros vivimos en un mundo de inmadurez, en un mundo donde hemos aprendido a depender de otras personas y por lo tanto a tener miedo de no tener y no contar con esa provisión en el momento dado. Resulta que madurar es desarrollar las potencialidades que nos confieren independencia, autosuficiencia, responsabilidad y autogestión. De esa manera podemos alcanzar la libertad con dignidad, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. Así funciona un adulto. El adulto funciona a través de arriesgarse a realizar las acciones necesarias para lograr los objetivos que persigue. El niño dependiente, actúa desde el miedo y la ansiedad y a veces se mantiene en el mismo lugar, en las mismas conductas, para simplemente mantener y seguir recibiendo la providencia del amor, del cariño, del dinero, de la comida de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita. Y nos mantenemos allí por miedo a crecer, por miedo a hacernos responsables. Entonces necesitamos aprender a salir de la comodidad. Necesitamos aprender a salir de la comodidad para crecer, para convertirnos en lo que somos, pasar de la independencia, primero física, de acciones y actividades para uno aprender a cuidarse a sí mismo
y luego irlo desarrollando, entonces, la independencia económica y emocional. Desde esa independencia económica y emocional, tenemos ahora que pasar a la independencia intelectual, a borrar y lavar una serie de pensamientos que nos mantienen en una cultura del enfermadero para ahora mudarnos hacia la cultura saludable del sanadero y de la sanación, que implica entonces tomar yo el control de mi vida, salirme de la comodidad, salirme de todas esas trampas minusvalidantes, darme la oportunidad de crecer. Así que necesitamos entonces empezar a visualizar esa persona que queremos, esa persona hacia donde vamos, para ir desarrollando las habilidades y las fortalezas que nos permitan ir hacia la autosuficiencia. Y ya van a ver qué más les puedo decir para que nos fortalezcamos. De manera que nos cuidemos de esa tercera trampa que tiene que ver con el mantenernos en un nivel de mediocridad, en un nivel de competencia limitado. Esa es la tercera trampa. La no aspiración, la no superación. Mal de mucho, consuelo de pendejos, dicen, ¿no? Recordemos que no somos más que un grano de arena, ni menos que una estrella. Andar con quienes tienen problemas de estima y te aceptan sin exigirte es una trampa para permanecer en la mediocridad. Dale gracias a quienes te exigen, porque son como un escultor, quienes pueden sacar una obra de arte de la piedra bruta que eres. La persona que te exige es tu amigo, la persona que te aplaude, cuidado, puede ser un adulador que se beneficia de ti. Y mientras tú te mantienes inconsciente, él se sigue beneficiando. Y si tú llegas a crecer y elevarte y ver las cosas con claridad, podrías mandarlo para el carrizo. Y no le interesa entonces que crezca ni que te madure, porque va a perder una víctima. Cuidado, necesitamos buenas asociaciones y esas asociaciones van directamente relacionadas con el nivel de exigencia y éxito que esas personas tengan, el nivel de honradez, los valores que tú veas en ellos. Son esos valores los que necesitamos porque las buenas asociaciones son fundamentales para nuestros logros y realizaciones. Recuérdate que hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues así te digo yo lo contrario, dime quién eres y te diré con quién andas, porque soy yo el que va a determinar mi futuro, mi destino. Y tengo que ser yo el único responsable de eso, elegir mis amistades. La cuarta trampa es buscar afuera. Entonces, el verdadero tesoro es interior, basta de buscar afuera. Ya hemos sido totalmente condicionados y hemos migrado todas nuestras atenciones hacia el exterior porque nuestros sentidos nos han llevado para afuera. Hay que empezar a buscar adentro y aprender a validar y afirmar nuestras necesidades. Mis necesidades. Tengo todo el derecho a afirmarme, a estimarme, a validarme, a conocerme, a decir lo que quiero. Necesito estar en contacto conmigo porque tengo un tesoro interior y ese tesoro interior es nada más y nada menos que Dios en mí, un ser con todo el poder y las posibilidades divinas, la creación, la expansión, la evolución, todo eso está en mí. Solo hace falta encontrar el camino hacia allá. Y la quinta trampa es hacerme responsable y comprometido con mi crecimiento, con mi evolución, con todo lo que me ocurre, porque venimos de la trampa en la cual es muy fácil asumir las consecuencias de nuestras acciones sin tener a quien culpar. Es muy fácil echarle la culpa a otro. Dejar de hacer la víctima y el incomprendido cuando con ello justificamos la irresponsabilidad. Sí, no es fácil. No es fácil dejar de hacerse la víctima. No es fácil renunciar a la comodidad que nos brinda el que sea otro el responsable. La mentalidad de empleado. De manera que siempre el jefe es el culpable y las cosas se ven mal porque ellos lo dijeron, yo no me hago responsable. Es muy fácil echarle la culpa a otro. Lo difícil es asumir tú la responsabilidad. Pero qué bien se siente, ¿no? Saber que esto, gústele a quien le guste, lo hice yo. Y me lo como yo porque yo lo preparé. Qué bien se siente ser mi propio jefe y obedecer solo a mi motivación interior. Qué bien se siente. Qué bien es la satisfacción de que esto ocurrió así porque yo lo hice posible. Ahí empieza uno a sentir algo que se llama, no orgullo, dignidad.
La dignidad de saber que yo me valgo a mí mismo. Yo estoy vivo y yo soy el único responsable de mi vida. No hay nadie que tiene que ser responsable de mi vida. ¿Por qué otras personas? ¿Por qué tengo que dejar que sea otro el responsable de mi vida si yo soy un ser único, como una célula única? Que tengo 10 personas que me atienden y me mantienen y yo no hago nada porque tengo dinero. ¿Dónde está la dignidad allí? De la dignidad surge una satisfacción interior incomparable. La relación directa con mis necesidades y la satisfacción de mis propias necesidades nos brinda una satisfacción que está dentro del campo de la dignidad humana. Necesitamos ser dignos y responsables de nuestras propias vidas en todos los sentidos, físico, emocional, económico, espiritual. Y por supuesto también dueños de nuestros pensamientos. Finalmente concluiremos con el tema de la reconexión. No sabemos valorar lo que nada nos cuesta, ¿verdad? Por eso la salud es algo que no valoramos hasta que se pierde. Para aprender a conservar la salud hay que apreciarla y valorarla. Sin embargo, no hay que esperar a enfermar, no hay que esperar a estar mal para cambiar. Mi vida es un proyecto. Mejorar mi estilo de vida afirmándome en hábitos saludables es mi proyecto. Necesito las justificaciones necesarias para ello. Conocimiento, formación holística en salud y argumentaciones que nos den motivación y determinación. En eso estamos. Necesito la disciplina, las tareas diarias, las metas claras, los mecanismos de control. Y necesitamos asistencia, un equipo de profesionales, mentores de salud, médicos, coaches, trainers, psicoterapeutas. Bueno, contamos con todo eso. Hay que disponer de todo a la vez. Este programa nos lo brinda. Así que si quiero cambiar, sí pido apoyo, sí me dejo apoyar. Soy un practicante, lo asumo, ya estoy aquí, ya llevo 4 o 5 meses en este programa. Sí voy a cambiar, sí quiero ser coachado. Ese es el primer paso. Mi vida es mi proyecto. Nunca sabremos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte sea la única opción. No asumiremos la responsabilidad de nuestras vidas ni conectaremos con nuestro poder interior mientras tengamos otras opciones que nos mantengan en la zona de confort. No hay que esperar a estar mal para iniciar el cambio. El primer cambio es de actitud. Y ese yo creo que ya lo hicimos. Al menos hemos tenido la disposición. No esperemos que la vida nos desestabilice para tomar acciones desesperadas. Salgamos de la zona de confort voluntaria, consciente y responsablemente y tomemos el control de nuestras vidas y destinos, porque es lo que nos conviene, es lo que necesitamos, es lo que requerimos para alcanzar el éxito en salud. Es lo adulto, es lo maduro, es lo responsable. El reto nos fortalece. Hagámonos inmunes a la sociedad adictiva, inmunes al enfermadero. Hay que aumentar nuestras defensas y eso es lo que estamos haciendo para lograr evadirnos, para poder eludir las tentaciones, las trampas. Tenemos que hacernos conscientes de ese engaño cultural. Así que salgámonos del envase, plantémonos en la tierra fértil, dejemos al sol y la lluvia ser nuestros aliados. Cortemos las cuerdas que nos hacen títeres que nos manipulan. Cortemos las cuerdas, gestionemos lo que queremos, sembremos nuestra propia zanahoria. No vivamos con la zanahoria que nos están regalando gratis. Renunciemos a la comodidad, al facilismo, al conformismo, a la seguridad, al consumismo, a las adicciones. Salgámonos de la jaula de oro y atrevámonos a estirar las alas, a empezarlas a mover, que nos va a costar porque tenemos atrofiados los músculos, pero vamos a salir de allí y atrevámonos a disfrutar y a vivir esa vida que nos espera. Despertemos la realidad espiritual porque somos seres espirituales. Nacimos para ser libres y realizarnos. La vida se nos regaló para disfrutarla y realizarnos a través de ella. Somos seres espirituales temporalmente prestados al plano material. Además de sobrevivir, crecer, reproducirnos y alimentarnos, existe un propósito espiritual en la vida. Necesitamos encontrarlo.
El reto nos ayuda a reconectarnos. Hagamos nuestras prácticas con amor, con alegría, con entusiasmo todos los días. Porque vivir y morir sanos es una elección. Sí es posible. Si otros lo han logrado, es porque sí se puede. El que no hayamos podido hasta ahora, tal vez, es porque no sabíamos, pero ahora sabemos, ahora estamos aprendiendo. Sí se puede. El reto era lo que faltaba. Qué bien. Bueno, con esto terminamos nuestro módulo 2 de metamorfosis. Hemos iniciado aquí todos los procesos de autoconocimiento para el crecimiento y desarrollo que nos van a permitir entonces entender y gerenciar el proceso de cambio, del cambio del ayer al de hoy y al del mañana, a esa nueva versión de mí misma, mejorada, diseñada por mí, a mi elección, a mi gusto. Y en el próximo nivel, en el módulo 3 de integración, vamos entonces a aprender cómo convertirnos y cómo lograr y cómo acceder a lo que quiero, cómo visualizarlo, cómo tener la energía y la vitalidad y cómo generar los cambios necesarios en nuestra vida utilizando el poder de la inteligencia total, utilizando el conocimiento del mundo alternativo y de las posibilidades alternativas para combatir el enfermadero, conociendo con claridad muy bien lo que implica el estilo de vida verde, lo que es la permacultura y nuevos valores que están asociados a las necesidades del mundo contemporáneo, a las necesidades que puedan darle esperanza y mantener una ruta de posibilidades de vida digna para el humano del futuro, al que cada día se le cierran más las puertas y al que corresponde vivir hoy en día con un mundo con posibilidades cada vez más difíciles, más restringidas, más disminuidas. Pero necesitamos ser más fuertes, más poderosos, más empoderados, porque sí es posible vivir, sí hay posibilidades para nuestros hijos y nuestros nietos, pero las tenemos que construir nosotros hoy. Dios Padre nos bendiga. Gracias por compartir.